¿Y si te dijera que este pequeño amplificador de auriculares no lo compré, sino que lo hice con mis propias manos? Hoy te voy a mostrar cómo hice mi propia versión del Behringer HA400 desde cero. Pero más que un simple tutorial, quiero mostrarte el proceso completo de montaje, los detalles que fui puliendo y todo lo que aprendí en el camino. Si sos un manitas, un técnico curioso o simplemente te gusta ver cómo cobran vida los proyectos, este video es para vos. Vamos a soldar, probar y dejar este bicho funcionando al 100%. Pero antes de meternos en soldaduras y placas, vamos a arrancar por el principio. Este proyecto es una especie de clon del Behringer HA400, un amplificador de auriculares de 4 canales. Básicamente te permite conectar 4 entradas de auriculares a una sola entrada de audio y controlar su volumen de manera individual. ¿Por qué lo hice? Porque no tengo ni un mango para el original. Y además, porque me encanta construir cosas. Tenía algunos componentes a la mano y me picaba la curiosidad de ver cómo funcionaba este bicho por dentro. Así que me lo tomé como un desafío, armar mi propia versión, aprender en el camino y de paso algo útil para el setup. Lo que vas a ver no es una guía mágica para ahorrar, pero si sos manitas y te gusta meter mano, capaz si te sirve para aventurarte a hacer uno vos también. El proyecto está dividido en 4 partes dentro de KiCad, pero más allá del archivo, yo lo monté sobre una PCB perfada común, de esas experimentales, usando el diseño de KiCad como guía para no perderme con el soldador. Vamos por partes. Connection. En esta sección tenemos todo lo necesario para darle vida a nuestro circuito. Un conector de voltaje de entrada, capacitores de filtro para estabilizar la fuente, un divisor resistivo que genera una tensión media dentro del circuito, llamado MID, que nos permite alimentar todo el circuito con una fuente simple, como un transformador de 12 voltios por ejemplo. También está el conector de entrada de audio, que es estéreo, y las 4 salidas para los auriculares. In buffer. Esta parte me costó entenderla del todo al principio, así que vamos a desmenuzarla bien. Arrancamos con un potenciómetro doble que usamos como el volumen master, con eso manejamos la señal que va hacia los amplificadores. 2 capacitores de 100 nanofaradios que cumplen la función de desacoplar DC, o sea, filtran cualquier componente de corriente continua que salga del buffer a nuestra fuente de audio. Después viene una combinación de resistencias, una de 100K que va desde VMID al capacitor y otra de 10K que va desde ese punto a la entrada no inversora del operacional. Esto se llama polarización a media tensión y sirve para que el operacional trabaje correctamente aunque tengamos una fuente simple en lugar de una simétrica. El operacional está en configuración de seguidor de voltaje o buffer, porque la entrada inversora está conectada directamente a la salida. Esto significa que no amplifica, solo copia la señal tal como entra, pero con muy baja impedancia de salida. Ideal para no cargar la fuente de audio si esta es de alta impedancia. Originalmente el diseño lleva un TL072, pero como yo tenía un 4558 a mano, usé ese. Funciona joya igual. Canales 1, 2 y canales 3 y 4. Cada canal de auriculares es un circuito idéntico, así que solamente vamos a explicar uno solo. La señal del buffer llega primero a través de una resistencia de 10K. Esta ayuda a aislar el buffer de las etapas de amplificación, evitando que si un canal se sobrecarga o genera ruido, afecte a los otros. Luego va un potenciómetro doble de 50K que usamos como control de ganancia individual para ese canal. Después entra el operacional, que sí tiene ganancia gracias a la configuración con retroalimentación. Entre la entrada inversora y la salida hay un capacitor chiquito de 20 picofaradios. Este se llama condensador de compensación y ayuda a evitar oscilaciones o ruidos de alta frecuencia. Y finalmente, en la salida de cada canal hay un capacitor grande de 220 microfaradios para desacoplar DC de nuevo y evitar que llegue corriente continua a los auriculares. Cada salida va a su propio conector, listo para meterle los cascos y volarte los tímpanos si te pasas con el volumen. Ahora vamos a hablar un poco del diseño de la placa. Este proyecto está pensado para montarse tranquilamente en una placa perforada, de esas experimentales que se consiguen fácil. El tamaño final es de 15 agujeros de alto por 44 de ancho, así que vas a necesitar una placa bastante grandecita, o como en mi caso, 2 unidas con amor y estaño. Desde KiCad podés ver la disposición de los componentes y pistas. Si haces clic en cualquier componente y tenés el esquemático abierto al mismo tiempo, te va a mostrar qué es y dónde va, lo cual es re útil para no mandarte ningún moco. La vista que ves en KiCad es la parte superior de la placa, o sea, los componentes como si los estuvieras mirando desde arriba. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando vayas a soldar, porque las pistas azules representan la cara de abajo, las que vas a tener que hacer con estaño o alambre por debajo de la placa perforada, y las pistas moradas en cambio van arriba y la vas a hacer con jumpers, ya sea alambre pelado o cable. Hay 2 pistas puntuales que no se puede hacer ni arriba ni abajo en una placa perforada común, así que están pensadas para que las unas con un cablecito.
Estas pistas no son ni un error ni un capricho. Las diseñé así para poder reducir el tamaño total de la PCB, porque la idea era que todo entre dentro de una carcasa específica que tenía a mano. Así que fue un compromiso entre funcionalidad y dimensiones. Y si sos de lo que prefieren hacerlo más pro, también te dejé en la descripción los archivos Gerber por si querés mandar a hacer la PCB en una fábrica. El diseño ya está preparado para eso, así que dale para adelante nomás, como más te guste. Bien, en este caso la carcasa que vamos a usar pertenece a un mixer de 8 canales, pero una de sus placas no funciona. Eso nos deja libres 4 canales y un espacio que vamos a aprovechar para nuestro proyecto. Por la parte trasera tenemos las 8 entradas y 2 salidas. Vamos a usar 5 de estos conectores. Lo primero que hice fue desmontar la placa defectuosa y acá la muestro en cámara. También muestro la protoboard que usé en la fase de pruebas, donde tenía montado el circuito inicial. Corté 2 placas perforadas a medida y las lijé a mano hasta que encajen perfectamente una con la otra. Lo ideal es unirlas más adelante para formar una sola PCB compacta. Usé una de las placas experimentales como base de referencia y ya con los integrados y los potenciómetros colocados me sirvió para planificar cómo unir ambas en una sola definitiva. Acá te muestro cómo fui haciendo las pistas con estaño. Básicamente es añadir un poco de estaño en las islas de la placa y después unir los puntos cuidadosamente en el centro. Es muy importante hacerlo rápido, porque si no el estaño se corre y pueden ir pistas que no deberían tocarse, lo cual es un quilombo. Recomiendo mucho que utilicen una punta fina al cautín. Créanme, facilita muchísimo el trabajo. Y así quedó la placa terminada. Pueden ver el quilombo de pista que es. Me llevó más o menos unas 6 horas de soldadura en total. En este punto la verdad creo que hubiera sido mucho más fácil usar simplemente alambre de cobre y estañarlo y usarlo como pistas. Pero bueno, este fue el método que decidí utilizar y así fue engorroso. Así que bueno, muestro dónde van el conector de voltaje, la entrada de audio y la salida para los auriculares. Como no entraban los conectores por los capacitores grandes y las patas cortas, usé directamente cables. Creo que si ustedes tuvieran capacitores con las patas un poco más largas o más pequeños, lo podrían poner sin problema. También por ahí se ven los 2 puentes que hizo con cable blanco, donde no se puede hacer la pista directamente, lo que les expliqué, básicamente la tapa de PCB. Para hacer los jumpers utilicé alambre de cobre estañado, y además uniré las carcasas metálicas de los potenciómetros con un alambre de cobre a un punto de tierra, para evitar ruidos al tocar los potenciómetros. Por acá se ve cómo soldé ese alambre de cobre a la carcasa y la aterricé a tierra en la pata izquierda del potenciómetro de máster. También tuve que quitarle las pestañitas de encaste a los potenciómetros porque en este montaje no los necesitaba. Como en el espacio de la placa defectuosa no entraba el hub de auriculares, decidí intercambiarlo con la placa mixer que sí funcionaba. También diseñé una carátula que imprimí en papel adhesivo. Originalmente iba a ser negra, pero salió verde por problemas de la impresora. Igual me gustó cómo quedó. Coloqué mis logos, marqué en azul los potes del hub y en rojo los del mixer. Después comencé a desmontar todo para preparar la carcasa y pegar la carátula. También tuve que retirar las placas traseras con los conectores. Para quitar el switch de encendido, tuve que desoldar una mini plaquita usando un soldador y succionador. Después retiré el switch y ya quedó la carcasa completamente vacía. Preparé la superficie, dejé bordes para doblarlos hacia adentro y evitar que se despegue con el tiempo. Empecé pegando desde abajo y avancé despacito, cuidando que no haya arrugas ni que quede torcida. En las curvas hice pequeños cortes con el cúter para que se adapte bien. Y por último perforé los agujeros con mucho cuidado, primero lo de los potenciómetros y luego los traseros. Algunos errores de diseño que noté: los bloques rojos estaban algo desfasados hacia abajo y la parte trasera del bloque de entradas quedó muy cerca de una perforación. Son algunas cosas a corregir si llego a hacer otra impresión. Después empecé a montar todo de nuevo, empezando por el switch de encendido. Acá muestro una de las placas de conectores que vamos a utilizar para el hub. Retiré el cable original y soldé un nuevo cable con el conector de voltaje. Luego conecté el cable de entrada de audio y les explico que la tierra se comparte entre todos los conectores y la fuente, así que no hace falta cablear una tierra por cada salida. Preparo y sueldo cada salida a su conector correspondiente, correspondiendo la punta hacia el canal izquierdo y la central hacia el canal derecho. Luego comienzo a atornillar la placa en su lugar. Coloco nuestro hub de auriculares en su lugar y empiezo a atornillar las tuercas de los potenciómetros. Ajusto las tuercas con una pinza, coloco los capuchones, ordeno los cables y coloco la otra PCB del mixer en su lugar. Centro por el conector de alimentación y comienzo a atornillarla. Conecto el cable de la placa mixer, la acomodo y atornillo sus potenciómetros.
Muestro cómo queda todo montado, tanto por delante como por detrás. Coloco la tapa inferior y atornillo los 4 tornillos, con cuidado de no rayar la impresión. Por debajo hay un compartimiento para una batería de 9 voltios, pero no entra por la placa del hub, así que no la voy a usar. Y bueno, acá tenemos el resultado final, como ven, así queda sobre mi mesa, ya listo. Ya lo tengo todo conectado y están conectados mis auriculares principales, los que uso siempre. Los tengo conectado a la salida de audio 4, como ven, puedo bajar el volumen de la salida de audio 4 y se escucha ahí. Y la disposición queda de esta manera, tenemos las salidas de audio arriba y por abajo las entradas de micrófono. Como se ve acá atrás estoy usando solamente la entrada 1, que es mi micro principal. Y bueno, puedo conectar más micrófonos si alguien viene aquí a, no sé, hacer un podcast o simplemente charlar. A pesar del error de la impresión, me gusta mucho cómo queda verde en verdad. Pero bueno, ese es el resultado final. Y ahora gracias al hub de auriculares puedo tranquilamente tener mis auriculares principales para jugar. Luego no sé, viene alguien a casa o estoy produciendo música o editando algún video y quiero utilizar mis casetas, aguante los casetas. Para tener una mejor calidad de audio simplemente puedo venir y conectarlo aquí atrás. Y listo, pues ya puedo subir el volumen y los casetas funcionan sin problemas. Y además puedo usar los casetas y a la vez alguien puede usar esto, así le subo el volumen y se va a escuchar sin ningún problema. Puedo usar ambas a la vez. La verdad, esto es muy versátil, me encanta tener esto ya en mi setup. Así que nada, también me compré un pack de 10 de estos adaptadores que hacen el pin de 3,5 al de 6,2 porque esto lleva de los grandes. Pero si en un futuro me compro unos auriculares de estudios que llevan el pin grande, ya estoy preparado, Y bueno, ese fue el recorrido completo de este pequeño gran proyecto. No fue algo caro ni imposible de hacer. Con tiempo, paciencia y un poco de estaño, terminamos armando un hub de auriculares que cumple y puedes adaptar a tu necesidad. ¿Es la mejor forma de hacerlo? Seguro que no. ¿Hay opciones más profesionales? Pues obvio que sí. Pero la idea de este video no es competir con el Behringer original ni inventar la pólvora, sino para mostrarte cómo podés construir vos mismo algo útil, aprender algo útil y de paso pasarla bien cacharreando. Si te pica el bichito de la curiosidad y querés intentarlo, en la descripción tenés todo. Si te gustó este video podés dejarme un like, compartirlo con algún manitas como vos y suscribirte si te copa este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video. Y ya sabes, si no tenés plata, al menos que no te falten ganas. Abrazo gigante.